Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos. Entrevistas con aroma a café. Como estábamos adelantando, nos vamos acomodando nuestro Expreso para Dos, esta vez en un expreso muy especial, ya que nos vamos a estar interiorizando en lo que ha sido la historia de nuestro país. Muchos la conocemos, la tenemos presente, pero también hay detalles que han ido surgiendo, incluso hace unos días, de las repercusiones de lo que ha sido el golpe de Estado y la huelga general, y obviamente de lo que ha sido la instalación de la dictadura uruguaya a partir de 1973. Más precisamente el 27 de junio. Y para hablar con propiedad sobre este tema y obviamente hacerlo desde una forma profesional y seria, estamos recibiendo al historiador, docente, comunicador y gestor cultural, que ya decíamos es profesional ya de la casa, Alejandro Jiménez Rodríguez. El profe, como le decimos todos acá, de forma muy cariñosa. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en Nadie se Atreve. Bueno, ¿cómo te va, Sinara? Un gustazo, la verdad que estar acá es bárbaro. Digo, vine contra reloj porque me quedé con un mandadito que se me fue atrasando, ¿no? Uh-huh. Para que me están indicando. Lo que pasa es que ahí, ¿estamos bien ahí? Sí, se escucha mejor. Bueno, sí. Y vos sabés que es increíble los sábados. O sea, durante la semana el tránsito ya es difícil, ¿no? Pero los sábados además la gente está como en sábado. Entonces está en un modo relajado. Pero anda como así haciendo como Rambla un domingo. Paseando. Paseando. Lo que me sorprende es que con este día estén paseando, porque está feo. Es como estar en Londres, básicamente. Claro. Y la gente que estamos acá en Montevideo la está viviendo como un Londres. Sí. En el interior del país nos gustaría saber cómo está el clima y cómo lo están pasando. Pero bueno, lo importante es que llegó, profe. Bueno, ahí está, un gustazo. Y bueno, y además encontrar de vuelta a Bruno Rueta, ¿no? Nosotros estamos tan felices cuando está Bruno. No, prócer de esta casa de mañana, está Mauro, está Martín, que también son, ¿no? Señor Terra, tremendo, sí, cachorrón. Son bárbaros, pero igual Bruno se le extraña por allí. Parece que está haciendo preferencia, profe. No, todos son, los juveniles, todos siempre, yo tengo una gran admiración por ustedes. Bueno, para nosotros es un gusto, porque yo nunca había compartido micrófono con Diego, sí hemos cruzado en los pasillos, y hemos trabajado como afuera, pero nunca habíamos compartido micro, y para mí es un honor tenerte, porque sabemos que sos una persona que está vinculada obviamente a todos los hechos históricos y los ha abordado desde muchas perspectivas. Nosotros en particular queríamos hablar de este hecho que, bueno, el 27 de junio a mucha gente es una fecha que le súper le queda prendida en la memoria, pero hay mucha gente que, bueno, está como tomando dimensión de lo que significa 50 años del golpe de Estado. Exactamente. ¿Cómo lo ves vos como historiador? Porque vos eras chico en esa época. Yo tenía 11 años, me acuerdo bien. Me acuerdo que obviamente el recuerdo de ese momento era qué bueno que no hay clases esos días. Uh-huh. Me acuerdo que fue el 27 y se juntaron con las vacaciones de julio. Se juntó, ya se adelantaron las vacaciones, ¿no? De julio. Y no había mucha conciencia. Yo iba a un colegio privado, lo que significaba que muchas veces uno no se enterara de las cosas, capaz que a nivel de la educación pública uno se entera más. Y me acuerdo que esa fue un poco mi visión de esos 11 años, que luego, por supuesto, me fui empapando de lo que era eso, ¿no? Sobre todo porque provengo de una familia que se preocupa, o sea, una familia donde estos temas se hablaban, uh-huh. Porque a veces pasaba que una defensa que tenían la familia de esa época es silenciarlo. Amigos, era silenciarlo. Yo tenía amigos que los padres no hablaban y qué estaba pasando, que no era algo habitual, o sea, que un presidente que estaba en funciones
decida la disolución de las cámaras legislativas, evidentemente era un hecho que había sucedido solo una vez en el siglo, a nivel de la dictadura de Terra en 1933, o sea, 40 años antes, en esa característica, que el presidente disolviera las cámaras y comenzara un nuevo proyecto de gobierno, como se dio en ese momento, ese 27 de junio del año 73, que a su vez también, yo diría que influyó o permeó en toda lo que es la actividad, en todo el país, por más que uno diga más o menos. Ya les comento que el lunes a las 11 en Punto de Encuentro voy a hablar sobre dictadura y fútbol, porque con Juan Santos dijimos, bueno, vamos a buscarle algo, una vuelta distinta, porque sé que el martes es la fecha y hay una transmisión especial de la radio en la cual ya también me grabaron para participar, o sea, que van a tener, voy a estar continuado, ¿no? En sábado, lunes y domingo. Y bueno, salvo del tema de fútbol, digo, hoy podemos hablar de donde sea, de la mirada que sea, de estos 12 años, porque el golpe de Estado, primero, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, no empezó el 27 de junio del 73, o sea, hay toda una coyuntura que se arrastra. Estamos hablando de una democracia que se viene deteriorando. Exactamente. Ya a partir de la década de los 60, con una situación económica que se ve perjudicada, también lo que es el surgimiento de los grupos armados, digamos, como tratar de buscarle una solución, y eso a medida se fue, al pasarle el tiempo se fue agravando. Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta también coyuntura mundial, Guerra Fría, plena Guerra Fría, Revolución Cubana en 1959, por primera vez en América Latina el triunfo, en primer lugar, de una revolución, que ya había habido otras en Guatemala en el 53, por ejemplo, pero luego en el 61, esa revolución en ese mundo de Guerra Fría va a tomar la opción hacia el comunismo, o sea, hacia lo que es el Pacto de Varsovia, y Cuba va a ser ese experimento que todavía subsiste de partido único, ¿no? De un régimen comunista que todavía hoy sin propiedad privada, hoy se ha ido flexibilizando, ese es otro tema, pero en definitiva el mundo vive una situación, América Latina vive una situación de crisis, el Uruguay próspero de los 40, 50, el Uruguay de Maracaná, el Uruguay como el Uruguay no hay. La Suiza de América. La Suiza de América, todo eso empieza a deteriorarse, porque se termina a su vez la coyuntura favorable de guerra y posguerra, que es la de la sustitución de importaciones, o sea, los tres productos más importantes, que son el cuero, la carne y me faltaría uno, pero creo que empieza a mermar lo que es la exportación, como bien decís, y eso empieza a generar una crisis interna. Sí, claro, porque en definitiva, o sea, durante los 40, 30, 40 y después la posguerra, o sea, el Uruguay, esa industria sustitutiva a importaciones se dio por una situación muy, muy clara, y es que determinados productos no venían de Europa, entonces había que sustituirlos. Es lo que pasa en Argentina con el peronismo también, que es un modelo también de sustitución de importaciones, de Tulio Vargas en Brasil. Que a su vez en algunos casos dio lugar a modelos populistas. En el caso de Uruguay tiene quizás un momento culminante con Luis Valle a partir del año 47, y luego en el 55 es que empieza a deteriorarse ese modelo, porque se empieza a recuperar Europa. O sea, Europa en el 57 es el Tratado de Roma, la creación de la Unión Europea. Y luego, por supuesto que ya en los 60 empieza, ya a fines de los 50, el Uruguay va a contraer su primer endeudamiento con organismos internacionales, ¿no? Y vive el Uruguay en el año 59 una reforma cambiaria y monetaria del ministro Juan Assini, y que va a mostrar de que esa situación de prosperidad empieza a deteriorarse, lo que por supuesto supone la aparición de otras formas de expresión política, porque en definitiva la guerrilla que aparece en el 63 es un poco consecuencia de la situación, pero a su vez también al mismo tiempo aparece una actitud distinta de las Fuerzas Armadas. Fíjense ustedes que el golpe de Estado de Terra
en el 33 lo da los bomberos, en el cuartel de bomberos lo dan, o sea, dan ese golpe. O sea, la Fuerza Armada con la cual se vale Valdomir, que era Terra, que era presidente, era con precisamente el jefe de policía de Montevideo era Alfredo Valdomir, que luego va a ser presidente, y dan ese golpe de Estado, pero no fue un golpe de Estado militar. Luego vamos a ver cómo los militares empiezan a tener una mayor presencia a nivel de política, lo que llamaba la seguridad para el desarrollo, en los 60 estamos hablando, y por supuesto que eso, al mismo tiempo lo que decíamos, el surgimiento de aquella guerrilla que era muy precaria en el año 63, hace 60 años, y a su vez también un poco una decadencia, o yo diría un desprestigio, a veces a los políticos, de los pocos que quedan contemporáneos no les gusta esto, pero hay puede decirse, una imagen del político, ¿no? que se va deteriorando, ¿no? O sea, tal es así que la gente ahí es que empieza eso de que yo no suscribo. Eso, son todos corruptos, ¿no? Pero que muchas veces se dice, o la gente que yo soy apolítica, los políticos son todos iguales. Bueno, yo creo que es una postura bastante cómoda para desentenderse de ciertos temas. Sin duda, pero por otro lado es también un poco una respuesta, o es una consecuencia de, por ejemplo, los políticos empiezan a tener sueldos y jubilaciones privilegiadas, empiezan a poder traer aquella ley de autos baratos que fue emanada de la ley de presupuesto del año 64, o sea, por eso digo, no quiero decir que son todos, iguales, incluso algunos cuestionan eso de que haya una clase política, o sea, que haya realmente una clase política. Lo que sí es que la actividad política como tal empieza a deteriorarse. Y eso, indirectamente también va a ser muy, muy importante para entender lo que va a pasar a partir de la segunda mitad de los 60, en donde todo se conjuga, incluso hay toda una efervescencia mundial, ¿no? Está la guerra de Vietnam en Estados Unidos protestando contra la guerra, pero también está en Francia todo lo que llamó el malo francés, las protestas estudiantiles, ¿no? Todo eso tiene su consecuencia o tiene su reflejo acá en nuestro país, y todo ese movimiento estudiantil que se da, a partir de mediados de los 60, la constitución de la Convención Nacional de Trabajadores, ya había habido otras centrales de trabajadores, pero esa es un poco lo que luego va a ser prohibido por la dictadura, y después la dictadura se va a constituir en el PIT-CNT, que es Plenario Intersindical de Trabajadores, que era lo que surgió en la dictadura, y lo que había antes, lo histórico, que es la Convención Nacional de Trabajadores, que es el nombre que tiene actualmente nuestra central sindical. O sea, que en definitiva hay una serie de elementos que van a coadyuvar para que por primera vez, se hable de una remota, todavía en aquel fin de los 60, posibilidad de que pudiera haber un quiebre institucional en virtud de toda esta situación. Sí, mientras vos hablabas, profe, se me venía a la mente un poco lo que también se conoce en el histórico, que son las medidas prontas de seguridad, como que se empezó a hacer un abuso también de eso. Creo que va de la mano en eso de ese deterioro de la clase política, como vos venís diciendo, y también esa fuerza que viene agarrando lo que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Como un desbalance. Y bueno, eso termina llevando también en lo que son las elecciones, a darle el paso a Bordaberry, y después la decisión que él toma de gobernar, entre comillas, porque termina siendo, por lo que tengo entendido, básicamente un títere de las Fuerzas Armadas para gobernar. Claro, fines de los 60 ya empieza a haber alguna denuncia de tortura, se empieza a ver una situación yo diría, muy de denuncias que contra el movimiento estudiantil. Ahí mueren estudiantes. Ahí surgen también los que son los mártires estudiantiles. Claro, ¿no? Liberarse, por ejemplo, y otros que mueren también en enfrentamientos que yo no sé, eran manifestaciones que el gobierno, en el año 67 había asumido Óscar Gestido, que era un general
constitucionalista, pero que a los 9 meses fallece. Era una persona de edad. A ver si estoy bien, hay un mito que supuestamente Selmar Michelini podría haber integrado esa fórmula y que la historia podría haber sido otra. Claro, vos sabés que en la historia siempre esto es una tentación gigante que tiene todo el mundo. Especular con la historia. No, lo que llama la historia contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado? Sí, digo, el historiador, lo que nosotros siempre estamos manejando como hipótesis de trabajo, es lo que pasó. Lo que podía haber pasado no es historia, es lo que podía haber pasado, que además, pero aparte que es absolutamente seductor decir, ¿qué podía haber pasado? Sí, lo que decís tú es muy cierto. Uno de los candidatos que se maneja es Selmar Michelini, un senador del Partido Colorado, que había sido de la lista 15, Luis Valle, después se había escindido, y que era un progresista, vamos a ponerle para que se entienda, era un vallista dentro del Partido Colorado, ¿no? De esos vallistas históricos. Uh-huh. Y por otro lado, es elegido Jorge Pacheco Areco, un diputado sin una actuación destacada a nivel parlamentario, pero que había tenido, o sea, el Partido Colorado tenía dos líneas muy claras antes de, o sea, en los 60, el 50, eran la 14, que era más conservadora, anticomunista, pero no antipopular, ¿no? Y la 15, que era la de Luis Valle, que después va a continuar su hijo Jorge Valle, que fue presidente de la República, y otro futuro presidente, que es Julio María Sanguinetti. Lo que es vivir mucho tiempo. Sanguinetti aparece ya allá lejos en el tiempo y sigue todavía estando y sigue siendo protagonista, ¿no? Y con todo respeto voy a decir, pero parece como el Colorado de Omar Gutiérrez. Está en todos lados Sanguinetti. Sin duda, además, con a quien conozco, y digo, ni que hablar a Marta Canesa, que es su esposa, que es colega, que es profesora de historia, hemos trabajado en algún proyecto. Uh-huh. Y allí se elige en ese... ustedes saben, había varias fórmulas, porque regía la ley de lemas. O sea, se podían presentar 5 candidatos, 4 candidatos que sumaban votos, ¿no? Dentro de cada lema. Hoy el sistema es distinto, se vota en la interna el candidato y después se va, y bueno, el balotaje, todo lo que es el sistema actual. Y en la fórmula vamos a ver que va a ser Pacheco, va a asumir cuando muere Gestido, se muestra ya de por sí en el fin del 67, se muestra como alguien mucho más con menos simpatía con los sectores populares. Ahí hay enfrentamientos con estudiantes, con empleados bancarios, por ejemplo, se da todo un tema de militarización de bancarios. Bueno. Y allí, y por otro lado, vamos a ver que hay un enfrentamiento en el cual se agudiza la acción del Movimiento de Liberación Nacional, porque el Movimiento de Liberación tiene 2 etapas muy claras, y es hasta el 69, cuando toman Pando, la toma de Pando de octubre del 69, allí se le llamaba incluso Brusquera, un historiador, hablaba de una etapa Robin Hood. Robaban a los ricos para los pobres. Sí, se conoce un hecho que habían asaltado un camión y eso fue, los productos se habían repartido dentro de uno de los barrios más carenciados de Montevideo en ese entonces. Y la financiera Monti, o sea, no solo, además a gente vinculada con el sistema financiero también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, había luego de la toma de Pando, una acción militar, en donde ya andaban ahí en la vuelta, ¿no? Los que luego van a ser protagonistas de la historia más del siglo XXI, e incluso llegar a ser presidente, que es el caso de Mujica. Y allí es que pasa una etapa que se llama samurái, o sea, ya en enfrentamiento, ahí ya hay secuestros, hay incluso alguna muerte, la de Dan Mitrione en el 70, que por acusado de ser agente colaborador con la dictadura uruguaya, por traer innovar en ciertas modos de tortura. De tortura, exactamente. Y bueno, y ahí es que el sistema político en general queda un poco, puede decirse, en el medio de eso. Y es cuando los cuestionamientos, sobre todo de la población con respecto al sistema político, van a recrudecer. Estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70, vienen las elecciones, y una de las fórmulas es, Pacheco quiere ser reelecto, no hay reelección en Uruguay, creo que no hay reelección, y lo que hace es, él se postula para la reelección, pero, o sea, él propone un proyecto de reelección. Exactamente, eso es lo que no me salía. Propone una reforma constitucional que, o sea, se vota por dos sistemas.
por la reelección en caso de que se apruebe una papeleta de reforma constitucional junto con la papeleta electoral. Sí. Y el otro proyecto, el otro es una fórmula que va a integrar Bordaberry. Juan María Bordaberry había sido ministro de Pacheco, ministro de Ganadería y Agricultura de Pacheco, junto con Jorge Zappelli. O sea, en definitiva, no se llega a los votos para reformar, no hay reelección de Pacheco y Bordaberry va a asumir como presidente de la República el 1 de marzo del año 72. Pero ya había habido enfrentamientos a nivel de guerrilla. De guerrilla con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas con el gobierno Bordaberry van a tomar otro protagonismo. Claro, se vota una ley de seguridad del Estado, se vota que la creación de lo que llamó las fuerzas conjuntas, que era policía y militares en contra de ese movimiento guerrillero, que va a ser descabezado en el año en agosto del año 72, ¿no? Ese año en el cual ya no hay hay clandestinidad, obviamente, pero no el movimiento ya no va a actuar de la manera que había actuado. Y por eso es que se dice tanto y se afirma tanto que cuando se da el golpe de Estado en febrero es la antesala. Se comenta de febrero y de junio que hay un hecho con respecto a la fuerza naval y todo ese enfrentamiento, pero digo, la declaración oficial sigue siendo 27 de junio. Sin duda, en agosto es descabezada la guerrilla y ya había un ambiente que presagiaba que venían horas complicadas. Lo que pasa en febrero es que hay un levantamiento, evidentemente la Armada va a resistir en la Ciudad Vieja y va a ser constitucionalista y del otro lado el Ejército, la Fuerza Aérea, y Bordaberry en definitiva va a auspiciar o va a permitir la creación de lo que llamó el COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, un organismo de gobierno en el cual estaban los militares, y lo que significaba que los militares entraran al gobierno, ¿no? Entraran de alguna manera a incidir en el gobierno, y muchos vieron eso, e incluso ahí están los famosos comunicados 4 y 7, en donde incluso parte de la izquierda, el Partido Comunista, va a creer que esos militares podrían ser peruanistas. En Perú había habido un militar, Velasco Alvarado, que había generado un proyecto progresista en los 60 y parte de la izquierda hizo una valoración errónea con respecto a eso y hasta apoyó eso. Y en definitiva era ya, el semanario Marcha tituló algo así como una semana de ensayo general, porque ya lo vislumbraban de que esto era podía ser el prólogo de lo que venía después, que lamentablemente lo fue después. O sea, el golpe en sí tiene causas, como siempre pasa, la gota que derrama el vaso, a veces uno no se acuerda mucho, pero acusaciones de corrupción contra ediles, por ejemplo, de Montevideo, y el voto del desafuero del senador del Frente Amplio, Enrique Erro, por acusarlo de tener colaboración con la guerrilla, ¿no? En definitiva, Erro estaba en Buenos Aires, y en definitiva ese golpe, ese quiebre institucional que lo hace el presidente de la República, el mismo presidente disuelve las cámaras, lo que había pasado 40 años antes con Terra, con Gabriel Terra, va a ser algo que se vislumbraba, yo diría, desde fines de los 50. Ya esa influencia de lo militar, ¿no? Del poder militar en el poder político, no con la fuerza que va a tomar, por supuesto, fines de los 60, principios de los 70, y la foto emblemática en donde Gregorio Álvarez, que después fue el último dictador, sí, ¿no? ingresa al palacio, está la foto en donde hay un momento de que es emblemática con respecto a lo que se quiebran instituciones, muchos que se van al exilio, caso de Wilson Ferreira Aldunate, Michelini también, y después Gutiérrez Ruiz, que van lamentablemente asesinados en el año 76 en Buenos Aires. Pero en definitiva vamos a ver que es un episodio que tiene también, por supuesto... Ese episodio de 1976, 1976, por lo que hemos leído y hemos
investigado para poder conversar contigo. Es un año bastante clave porque es como más crudo incluso, es cuando se empieza a poner un poco más intenso en lo que es la dictadura, y a su vez se dan hechos como muy puntuales que son, si no me equivoco, el asesinato de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Eso ocurre en mayo, conjuntamente con dos también compañeros, digamos, de la resistencia. Rosario Barredo y William Whitero. Exacto. Y que Wilson de alguna manera termina escapando, se salva de ese también final que estaba destinado para él, y a raíz de su salida es que también a nivel internacional se logra llamar la atención para, decir qué es lo que está pasando en Uruguay, que hay hay violación sistemática de los derechos humanos, hay una situación que es alarmante y de alguna forma es lo que empieza a darle un giro a lo que se venía dando a nivel militar. Te voy a dejar, Sinara, este libro que no sé si lo quieren sortear o como quiera, que es uno de los últimos míos, y que voy a leer un parrafito porque hice una síntesis de las causas, ¿no? Siempre... ¿Cómo se llama el libro? Ilustrados y Valientes, ¿no? Este libro incluso en algún momento lo sorteamos en la radio, en Uruguay desde sus orígenes al siglo XXI. Sí. Y las dictaduras o los hechos históricos nunca son multicausales, no hay hechos históricos que tengan solo una causa, siempre hay un marco y hay una serie de causas. Yo en un párrafo pongo la creciente injerencia militar en el gobierno desde mediados de la década del 60, inspirada en la doctrina de la seguridad nacional, que también influyó en los quiebres institucionales en Brasil en el 64, Argentina va a tener, el último va a ser el 76, y Chile en el 73. El desprestigio de una clase política cuestionada por sus privilegios, el peso de intereses económicos multinacionales interesados en seguir con sus beneficios en el Cono Sur y las políticas neoliberales instrumentadas en los países del área para satisfacer los preceptos del Fondo Monetario Internacional. O sea, esto es una síntesis. Se podrá estar a favor o en contra de alguno de estos, o sea, e incluso analizarlo más profundamente respecto al... Pero acá tenemos causas políticas, tenemos causas económicas también, porque en causas ideológicas también, ¿no? Las Fuerzas Armadas van a tomar un papel van a ingresar en el gobierno, van a tomar el gobierno, si bien hay un civil, los dos primeros presidentes de la dictadura fueron civiles, fue Bordaberry y después fue Aparicio Méndez, ¿no? Sí, que también era como una especie de cara visible, claro, pero en realidad las decisiones no pasaban por Aparicio Méndez. Incluso Bordaberry en el año 76, que decíamos recién, en junio de 76 va a ser destituido por los militares porque él quiere incluso ser más realista que el rey, quiere eliminar los partidos. Bueno, hay todo un proyecto que luego los militares, que no dejaban de ser blancos y colorados, no se la van a llevar, ¿no? Profe, aprovecho a hacer una pregunta porque nos están quedando unos minutos y queremos abordar un par de preguntas. La primera es la participación de los medios de comunicación en este periodo, porque hay el intento de los medios en contar lo que pasa, pero obviamente está la peligrosidad de la censura o el definitivo cierre de los medios, y también lo que es la propaganda institucional, ¿no? Cómo las Fuerzas Armadas, en ese gobierno de facto, intenta mostrar una realidad del Uruguay que no es la que está sucediendo, ¿no? Toda la propaganda de un nuevo Uruguay, de que todo está bien, de que todo va a estar maravilloso, y en realidad se trata de esconder lo que realmente está pasando. Claro, porque en definitiva, vamos a ver que hay que entender lo siguiente, viene el golpe de Estado, hay una huelga general que convoca la CNT para resistir ese golpe de Estado. Esa huelga a veces muy románticamente se dice, no, fueron miles y miles de trabajadores. Bueno, la central sindical resistió, pero parte de la población, yo no digo que apoyó, eso no, pero como que vio eso con indiferencia, ¿no? O sea, ¿le restó importancia, decís vos? No sé si le restó importancia, pero como que venía de años de un panorama interno complicado, ¿no? Como había sido todo el enfrentamiento con la guerrilla, mucha propaganda, o sea, ya los gobiernos anteriores a la dictadura habían utilizado ese combate a la guerrilla como una forma también de afirmarse. Y bueno, y después lo que decís tú, o sea, es claro que ya ingresando en lo que es la dictadura, hay, por supuesto, censura de medios de prensa, bueno, destituciones en empleos públicos fundamentalmente,
exilio de mucha gente que debe, desapariciones, que por supuesto que es lo que todos los 20 de mayo convoca, todo el recuerdo de esa gente de la que todavía no se sabe dónde está. Pero por otro lado, también lo que era el que estaba viviendo aquí, vivía un panorama, o sea, vivía una situación de censura de prensa, y de un relato. La dictadura intenta generar un relato en el cual de progreso, ¿no? O sea, de progreso, de paz, cuando por ejemplo, había una propaganda que decía en la televisión, decía, bueno, ahora es diferente, como diciendo, no, bueno, ahora hay paz y ahora es diferente, el Uruguay se va a poder desarrollar por eso tenía que ver con la doctrina de seguridad nacional, lo que quería, seguridad para el desarrollo. El Uruguay necesita seguridad para poder desarrollarse como tal, como país que siempre había estado en vía de desarrollo, subdesarrollado, y que precisaba esa paz para poder despegar como país, siendo un país muy pequeño, todo el problema que tiene hasta ahora, un mercado interno muy, muy pequeño. Bueno. Pero en definitiva, después, por supuesto, que hay un relato que se intenta, o sea, la dictadura, hay una definición muy buena que hizo, o una categorización que hizo Luis Eduardo González, ¿se acuerdan ustedes seguramente de Equipos? Creo era el Sordo González. Sí, no lo queríamos decir, pero sí sé. Fallecido. El Sordo hizo una muy buena periodización del 73 al 76, lo que llamaba la dictadura comisarial, o sea, ahí donde más represión hubo en toda la dictadura, pero ahí hubo procedimientos muchos más estrictos. Persecución y cárcel de muchos militantes, comunistas y tupamaros. Y luego, de las instituciones, todo lo que habíamos hablado. En el 76 se intenta lo que llama el ensayo fundacional, o sea, crear, un régimen, lo que llamó la Nueva República, había un semanario, me acuerdo, llamado La Nueva República, crear un régimen, fundar un régimen, y eso lleva a un proceso que deriva en el plebiscito del 80, en el cual los militares pierden ese plebiscito por 15 puntos, para tratar de afirmar la dictadura desde el punto de vista constitucional, o sea, legalizar la dictadura, porque la dictadura no dejaba de ser un sistema de facto, o sea, no había sido legalizado por ningún acto, por ejemplo, de plebiscito. Esto era un plebiscito que el 30 de noviembre de 1980, en el cual muchos de nosotros debutamos como votantes, yo fue la primera vez que voté, me acuerdo era también el sí por mi país, sí por Uruguay, sí por el progreso y sí por la paz, decía la canción, y por supuesto una gran campaña publicitaria contra el no, que prácticamente no tenía, estaba prohibida la publicidad por el no. Finalmente gana ese no increíblemente, más que nada por el boca a boca. No había nada, no había redes, no había... Sí, era un contexto totalmente diferente al que podemos imaginar hoy. Y desde afuera también hubo campañas, Sí, de gente que estaba exiliada. O sea que en definitiva fue una patriada, como quien dice, aquello. Y por supuesto, y el lunes a las 11 voy a estar hablando de el Mundialito, fue un campeonato que... ¿Eso se utilizó para distraer a la gente? Exactamente, pero... ¿Por qué no le decimos a la gente que escucha el lunes? Que nos sigan escuchando ahora, profe. Que nos escuchen el lunes, pero que nos sigan escuchando ahora. Sí, gran parte, la pregunta está muy buena, la puedo dejar planteada y yo voy a dar un titular. Dale. Yo no creo, que la dictadura, yo voy a tratar de mostrar que la dictadura, si bien utilizó al fútbol, como las dictaduras utilizan siempre el deporte. Desde Hitler en el año 36, los Juegos Olímpicos, ¿no? En Berlín. O sea, no fue, un modelo como el argentino Mundial 78, ni cerca. Eso lo voy a decir, voy a profundizar más. A profundizar. En definitiva, también fue un hito el tema de ese plebiscito, un mes después, porque estaba todo pensado. Los militares dicen, ganamos el plebiscito, y un mes después... El fútbol. Fiesta. Festejamos. Pero no salió. Y ahí empieza la tercera etapa, que es del 80 al 84, 85, la salida, ¿no? Lo que llama la transición a la democracia. Y ahí tiene también distintos capítulos que han investigado algunos y que han muy buenos, como por ejemplo el caso del amigo Carlos de Masi, que ha estudiado la transición de la democracia, la salida de la dictadura a la democracia.
Alejandro Jiménez Rodríguez, historiador, docente, comunicador y gestor cultural, muchísimas gracias por haber estado en Nadie se atreve. Como siempre decimos, quedan las puertas abiertas para volver en otra oportunidad, si así... si te has sentido cómodo y si te ha gustado, y bueno, ha sido un placer poder hacer un recorrido por nuestra historia y comprender muchísimo más de ella, porque es lo que nos lleva a estar hoy como estamos hoy, ¿no? Y en dónde estamos hoy. Claro, la historia es fundamental en el sentido de que es la forma de saber quiénes éramos, ¿no? Y quiénes somos y quiénes podemos ser, ¿no? Evidentemente. Y yo creo que incluso no está bueno estos temas verlos con un criterio binario, buenos y malos, no creo. No está bueno. Yo creo que la historia nos da esa perspectiva de ver los hechos con lo que pasó antes, el hecho en sí y después. Y este tema es un tema que hay que verlo con cuidado y sin mezclar las pasiones partidarias actuales. Eso para mí me parece fundamental, ¿no? O sea, desde la historia, sin ninguna duda. Muchísimas gracias y que tengas un buen fin de semana. Igualmente para ti. Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.